Por si las moscas, vamos a hablar de la reunión COP26. Unas 20,000 personas se reunirán a partir de este domingo en Escocia para discutir los temas urgentes sobre cambio climático. Para hablar de este tema me acompaña Luis Fuello McDonald. Él es asesor ambiental. ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Es un placer platicar con ustedes de esta importante reunión. Bueno, para comenzar, valdría la pena aclarar, Luis, qué es la reunión COP26. Bien, COP quiere decir reunión de las partes. ¿De qué partes? Las partes que han suscrito el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es un tratado internacional vinculante para todos los países que han decidido firmar este tratado internacional y que arrancó en 1992 con motivo de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992. Entonces, cada año, desde 1993, se reúnen las partes, la COP, y en esta ocasión en Glasgow se celebrará la 26ª reunión de las partes a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Por qué este año es un año tan crítico, de acuerdo a todos los expertos, las notas periodísticas que he leído? Es crítico porque es el momento en el cual se revisarán uno de los compromisos que se suscribieron en París, con el Acuerdo de París, el 12 de diciembre del 2015, y que tiene que ver con las contribuciones que cada país realiza de manera voluntaria, pero comprometida, para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De acuerdo a lo que se suscribió en París, cada 5 años se haría una revisión para que cada país volviera a revisar sus compromisos con una visión estratégica, con el objeto de que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no desencadene un incremento en la temperatura más allá de 1.5 grados centígrados y muy por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Cuáles son los países clave para que esto pueda lograrse? Bien, pues los países con más aportación al fenómeno de cambio climático son China, son los Estados Unidos, es la India, es Rusia, y después pues una serie de países. México está en el 30º lugar de aportantes de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahorita vamos con México, pero quería preguntarte y invitarte a comentar el papel de Estados Unidos. Biden llegará a la reunión en una situación muy comprometida porque no pudo pasar su legislación para digamos con la que contribuiría a Estados Unidos de manera importante a la reducción de esta emisión de gases invernadero. ¿Qué papel crees que vaya a desempeñar Estados Unidos? El papel de Estados Unidos es clave, no solo porque es uno de los países que mayor contribución de gases de efecto invernaderos aportan a la atmósfera, sino también por el peso de la economía de Estados Unidos en el contexto global. Cabe recordar que estando como presidente Donald Trump había renunciado a que Estados Unidos participara en el Acuerdo de París. Una de las primeras acciones de gobierno que hizo Joe Biden fue nuevamente manifestar el interés de Estados Unidos a regresar al Acuerdo de París. Y por supuesto que tratándose de un tema global, es muy importante que ningún país
desarrollado o en desarrollo quede fuera, porque el fenómeno con pocas contribuciones o muchas contribuciones son globales. Claro. Hablemos ahora de China. China también es uno de los países, por su nivel de industrialización y tamaño de economía, que mayor emisiones de gas de efecto invernadero aporta al clima. ¿Cómo llega China a esta reunión? China llega con una propuesta ambiciosa. Todos los países se han estado orientando para que el año 2050 se pueda lograr un balance cero de emisiones, es decir, que lo que se emite y lo que se logra reciclar, acumular a través de los procesos biológicos de la fotosíntesis, sea neutro. China está apostando a que al 2055 ellos habrán logrado que toda su economía tenga un balance de emisiones cero. Y para ello están empujando de manera muy decidida la transición energética, aunque siguen siendo un país con una intensidad de uso de carbón y de combustibles fósiles, están apostando a las energías renovables. De manera que la apuesta de China invitaría a que los demás países fuertemente contaminadores hagan lo mismo, y particularmente sus vecinos en la India, ¿no? Claro. Bueno, pues te propongo seguir discutiendo ahora el tema de México, pero nos vamos a un corte y regresamos contigo, Luis. Claro que sí. Cuando las luchas internas ponen en riesgo el negocio y los bienes de la familia Lin, ellos tendrán que defender el legado con sus propias manos. We are the brokers. There'll be no introductions. 000, episodio 2. Apoyo Mexicano. Una serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano. En series estelares. Episodio de estreno. Sábado, 21 horas. En Chamuco TV tenemos como invitado a Claudio X González. No, perdón. Seamos serios. Traigamos a Carlos Fernández Vega a que nos hable de Claudio X González. Y esto va a suceder en el Chamuco TV. Y no se les olvide el plus de YouTube que se pone buenísimo. Ya lo sabe, Chamuco TV. Domingo, 20-30 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Vamos a hablar de la reunión de COP26, que es una de las reuniones fundamentales para el futuro de la humanidad por el tema de cambio climático. Me acompaña Luis Fuello, él es experto en temas ambientales, consultor en temas ambientales. Luis, revisábamos el papel de algunos países. Me gustaría conocer tu opinión sobre el tema de México en particular y cómo estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales con respecto a la emisión de gas invernadero. Como ya comentábamos, en esta reunión de la COP26 en Glasgow, los países deberían de anunciar metas actualizadas de los compromisos que habían formulado en el 2015. México, en diciembre del año pasado, 2020, volvió a ratificar las mismas metas que habíamos comprometido en el 2015, de manera que no hay una ambición mayor en los compromisos que establecimos en aquel entonces. Y los cambios que recientemente están a discusión en el Congreso de la Unión, particularmente la reforma energética, pareciera que van en contrasentido a comprometerse a una transición energética firme en donde la aparición
de las energías renovables, particularmente la solar y la eólica, jueguen un rol más importante en el desarrollo económico del país. De manera que estamos siendo vistos por los 196 países que participan en la reunión como un país que había impulsado compromisos firmes para combatir el cambio climático y que estamos retrocediendo. ¿Qué instrumentos diplomáticos existen para presionar para que los países cumplan con lo que ya se comprometieron? Bien, el Acuerdo de París es un tratado vinculante. No genera una sanción ni de tipo económico ni de otro tipo. Queda en la responsabilidad de cada uno de los estados. Sin embargo, no podemos omitir que México ha suscrito muchos tratados comerciales, particularmente el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, y tenemos tratados suscritos con Europa y estamos negociando el acuerdo transpacífico. En estos acuerdos comerciales, ahí hay previsiones para el cumplimiento de los compromisos ambientales de los países. Es el caso del TEMEC. El caso del TEMEC hoy destina todo el capítulo 24 a refrendar los compromisos de Canadá, Estados Unidos y México que han suscrito a nivel multilateral o a nivel bilateral. Y aquí pues sí puede generar problemas si no cumplimos con nuestros compromisos en materia comercial, ¿no? Claro, la idea pues no solamente es sufrir sanciones, sino comprometer el país entero hacia una reforma que permita que podamos utilizar energías limpias, renovables, y que no, porque estamos comprometiendo el futuro de la humanidad en el fondo. Luis, de cualquier manera, he leído que entre, digamos, la reunión de París, los acuerdos de París y hoy, sí ha habido algunos cambios, es decir, sí hay efectos, no son los deseados, pero sí hay efectos y se ha reducido algo el tema de la emisión de gas invernadero. ¿Puedes comentar sobre esto? Bien, la participación de las energías renovables en efecto se ha incrementado. A partir del 2015 tenían en la matriz energética, es decir, el conjunto de energías con la que abastecemos nuestras necesidades, las renovables solo participaban con el 3%. Ya para el 2020, la participación de las energías renovables alcanzaba el 9%. Sin embargo, este impulso se ha frenado en el 2021, particularmente la participación de las empresas privadas en inversiones de energía solar o eólica frenaron el ritmo que traían en los últimos 5 años y se está a la expectativa de los resultados de la propuesta de reforma energética que está en el Congreso de la Unión. ¿Qué países están haciendo un esfuerzo significativo y cómo se ve este esfuerzo? Es decir, ¿en qué se manifiesta? Bueno, particularmente Europa, ellos están impulsando de manera decidida una reconversión productiva. Le están apostando a las energías renovables y ahí está el caso de Alemania, está el caso de Francia, está el caso de los países nórdicos, se suma Reino Unido, Italia, y en el seno de la Unión Europea están estableciendo candados para efecto de que todas las compras que haga la Unión Europea estén visualizadas en el contexto de los compromisos ambientales. Y aquellas mercancías que están siendo producidas sin el cuidado debido al medio ambiente están encaminando
a poner un impuesto de carbón, de manera que se establecerá un blindaje en la economía europea. Ya había yo comentado también el esfuerzo que está haciendo China, la India de igual forma, aunque de manera mucho más lenta, y en América Latina, pues quizás el caso de Chile, el caso de Costa Rica, destacan en sus compromisos de alinear sus políticas energéticas con los acuerdos de París. De cualquier manera, Luis, hemos visto en los últimos 2, 3 años cada vez noticias más frecuentes sobre inundaciones, el récord, estaba leyendo también de temperatura. En el mes de octubre, por ejemplo, muchos países manifestaron romper récords de temperatura, hay sequías. En fin, el tema de cambio climático se está convirtiendo en uno de los temas de mayor atención, de mayor gravedad. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos contigo para comentar, digamos, esto que estamos viendo a lo largo del mundo y los riesgos que para nosotros tiene. Regresamos contigo. Con todo gusto. En Canal 22 te presentamos un amplio abanico que refleja el sentir artístico y cultural de México. Los mejores eventos culturales están en Canal 22, el canal de los festivales. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de la reunión COP26 que comienza este domingo en la ciudad de Glasgow, Escocia. Es una reunión importantísima para el futuro de la humanidad porque aquí se van a revisar las metas de los países sobre la emisión de gases invernadero que afectan obviamente nuestra atmósfera y tienen un impacto en el cambio climático. Luis, te decía que pues cada vez es más frecuente escuchar que estamos rebasando los límites. La tierra, la atmósfera no deja mentir sobre este asunto y hay noticias ahora muy alarmantes sobre inundaciones, sequías, aumentos de temperatura, un verano muy caliente en todo el mundo, muchos glaciares en el mundo están desapareciendo. ¿Qué podemos esperar en los próximos años sobre este tema? En efecto, todos estos fenómenos climáticos se están registrando con mayor frecuencia y mayor intensidad. Las olas de calor, como comentas, las inundaciones, las sequías, los ciclones, los incendios forestales, ya se están presentando en este proceso de descomposición de la estabilidad del clima del planeta. Y al día de hoy solo tenemos un incremento registrado con relación a las temperaturas que existían al inicio de la revolución industrial de 1.1 grados centígrados. De manera que en los distintos escenarios, conforme rebasemos el 1.5 grados o rebasemos el 2, y con los compromisos que actualmente se tienen sobre la mesa, las tendencias indican que la temperatura se orienta hacia 3 grados centígrados e incluso pudieran llegar a 4.5 grados, los efectos serían catastróficos para la especie humana. Ya estamos registrando daños económicos, ya estamos registrando impactos sociales, sobre todo para economías en desarrollo, como la nuestra. Habemos países que si bien no contribuimos con mucho en la concentración de gases de efecto invernadero, sí somos muy vulnerables a los impactos del cambio climático. México es el caso. Estamos en una ubicación geográfica
donde los impactos de los ciclones del Golfo de México y el Pacífico nos pegan por ambas costas, ¿no? Y por supuesto que en un país donde la presencia de los climas desérticos por nuestra evolución geológica han prevalecido por siglos, estos territorios son sumamente vulnerables para los efectos del cambio climático. Y muchas de las poblaciones más pobres son las poblaciones más vulnerables y a las que tenemos que adaptar a los efectos que está teniendo el cambio climático. Cabe resaltar que el cambio climático o la concentración de gases de efecto invernadero no se puede disolver de un día para otro, se requiere de tiempo de décadas. Si seguimos aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, la reversión que de acuerdo al Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, todavía es posible revertir, pero conforme sigamos sin ambición y sin acciones más firmes y decididas, pues los procesos no se podrán revertir, ¿no? Luis, al principio decía que unas 20,000 personas asistirán a esta reunión, obviamente no solamente representantes de países. Quería preguntar quién más va y qué papel desempeñan estos distintos grupos. Bueno, la decisión está en los representantes de las partes, los representantes gubernamentales. Cada país tiene un voto, pero un país lleva una delegación, dependiendo de sus capacidades. Pueden ir 3, 4 o 10, 15 miembros gubernamentales. Pero es tal la importancia del tema y por eso el número de 20,000 personas que asisten a la reunión, que organizaciones de la sociedad civil, organismos intergubernamentales, representantes de los pueblos originarios de todo el planeta, comunidades científicas, representantes de universidades y centros de investigación de todo el mundo, representantes de partidos políticos de muchos países del mundo, pues todos se congregan, ¿no? Se congregan a estar atentos en la reunión y a participar en la gran cantidad de reuniones paralelas a la sesión principal, en las sesiones plenarias de la reunión de las partes, donde subrayo, la decisión está en manos de los países que suscribieron el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Cómo se vería una reunión exitosa? 3 temas son fundamentales. Uno, incrementar las participaciones para eliminar gases de efecto invernadero de los países. Subir esta meta es indispensable, urgente, y aumentarla sería una buena señal. Segundo, esto trae implícito una transición económica profunda y ello requiere de recursos financieros. Uno de los acuerdos que se tomaron es que debieran de estarse aplicando desde el 2020 no menos de 100,000 millones de dólares a aplicar, sobre todo a los países en desarrollo, recursos para coadyuvar a su transformación energética. Hoy en día ya se estima que se requerirán 5 billones en la lectura de cómo hacemos las cuentas en el mundo hispano, o sea, 5 con 12 ceros, 5 billones o 5 trillones de acuerdo a cómo contabilizan las cosas del mundo anglosajón. De ellos, 3.75 billones debieran ser aportaciones privadas de los mecanismos financieros privados y 1.25 billones, o sea, 125,000 millones de 1.25 billones de dólares lo debieran de estar haciendo los organismos financieros gubernamentales. Para ello, ya los mecanismos de financiamiento privados y públicos han estado alineándose
ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las distintas bancas de desarrollo de los distintos continentes ya han incorporado la agenda del cambio climático en la canalización de recursos financieros que solicitan los países. De igual forma, los bancos privados han estado adoptando protocolos y medidas, salvaguardas, para condicionar el acceso a los recursos privados a que quienes soliciten créditos estén internalizando la agenda ambiental y particularmente las agendas de cambio climático y de biodiversidad. Pues ahí está el análisis, es como hemos visto una reunión fundamental. Luis, se nos ha terminado el tiempo, un último mensaje que quieras mandar. Bueno, es muy importante que no dejemos las cosas solamente en manos de nuestros representantes que fueron electos por nosotros, o sea, los gobiernos. Cada uno de nosotros como ciudadanos, como parte de este problema, debemos de apropiarnos del tema, de leer la información y desde nuestro ámbito familiar, desde nuestro ámbito más cercano en los pueblos y en las comunidades con las que compartimos, hagamos todo lo posible para contribuir a que no se nos salga de control el problema del cambio climático global. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.